Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza. Soy el pastor Héctor Méndez y comparto con ustedes la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la ciudad del Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Nuestro canal le invitamos a suscribirse, es gratis, no cuesta nada. Suscríbanse, eso es muy importante. Es reverendo abreviatura REV. Héctor Méndez. Den un like si les gusta el programa. También es algo importante. Le dan el like y nos ayuda a poder seguir transmitiendo este programa. Nuestra página en Facebook es muy fácil. Héctor Méndez. Ahí sale nuestro programa también. Y nos pueden escribir por correo electrónico mendezhector@hotmail.com. mendezhector@hotmail.com. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes una semana más. Que Dios les bendiga. Queridos amigos y amigas, cuando era muy joven y era seminarista, haciendo las visitas normales que hacíamos siempre el fin de semana, recuerdo que fui a una casa y la esposa, una hermana de la iglesia, una persona humilde, me enseñó la foto de su hijo. Y en ese momento llegaba el hijo a la casa y me lo presentó. Y ella me dijo estas palabras: yo quiero que mi hijo llegue a ser alguien importante en la vida. Y ella recalcaba esa palabra importante. Y me decía, valga la redundancia, es importante que él sea importante. Nunca se me olvida aquella conversación. ¿Por qué? Porque unos años más tarde, cuando ya yo había terminado el seminario, supe que ese joven que ella anhelaba que llegara a ser importante, estaba preso porque había cometido un acto de falsificación en la compañía donde él trabajaba. Lo descubrieron y terminó preso. ¿Qué es ser importante? ¿Qué significado tiene esa palabrita que a veces nos preocupa tanto en la vida? A los padres, a las madres, a los abuelos. ¿Qué es ser importante? Algunos asocian ser importante con tener dinero. Para otros, ser importante es llegar a tener mucha fama, ser reconocido, ya sea en el mundo de la política. Y eso lleva a veces a crear políticos que por ser importantes no les preocupa decir mentiras. O triunfar en el arte. No importa si para triunfar tuvo que hacer algo para que otro no triunfara. O triunfar en los deportes. El mundo moderno hace una mezcla de todas esas facetas, de todas esas características. Hace poco salió en televisión la famosa alfombra roja de Manhattan, que hacen cada año y cuestan miles y miles de dólares participar. Y uno podía ver desfilando por allí lo mismo una actriz famosa de brazo de un banquero multimillonario, o un futbolista, o una jugadora de tenis, o un político. Es una mezcla de lo que supuestamente son personas importantes. Se asocia ser importante con ser popular, pero no es lo mismo. Yo recuerdo hace años
en un vuelo de Panamá a Puerto Rico, vi que iba un famoso predicador evangelista de fama mundial. Y en el vuelo, después que se estabilizó el vuelo, yo fui humildemente allí, lo saludé, le dije, mire, yo soy un pastor cubano. Aquel hombre que es capaz de dirigirse a las multitudes, de predicar, se quedó inmutable. No me dijo ni una palabra. Ah, bien, fue lo único que me dijo. Yo me quedé parado unos segundos y volví a mi asiento. Cuando llegamos a Puerto Rico, allí estaba en el aeropuerto la televisión para entrevistarlo y él dando declaraciones, hablando. Francamente, me desilusionó ese importante predicador. Hace algunos meses me encontré aquí en Miami en una actividad a una cantante cubana que era muy famosa en Cuba en su juventud, que emigró y que allá nunca más se puso, pero había un psicólogo muy valiente, ya falleció, el profesor Raúl Fullerat, que no tenía temor y la ponía en su programa, ponía sus canciones. Yo la encontré y fui donde ella estaba, la saludé y le dije, ¿usted sabe que hay alguien en Cuba que ha puesto sus canciones? La respuesta me desilusionó. Yo esperaba que me dijera, ay, qué bueno, cuánto me alegro después de tantos años sin ponerse mis canciones en Cuba. La respuesta fue esta, bueno, pero total, si a mí no me pagan nada por ponerme esas emisoras en Cuba. Y con la misma se fue. Me desilusionó. Para ella una cantante era más importante si le pagaban o no la pequeñita cantidad que tenían que haberle pagado por poner su canción en un programa de radio, que saber que sus canciones volvían a escucharse en su país a costa del peligro que corría quien se estaba arriesgando a ponerla. Pero es así. En la Biblia aparecen una serie de personajes muy importantes. Personajes que en un momento han fallado. La lista sería interminable. Voy a mencionar algunos nada más, lo que mi memoria recuerda. Voy a empezar por Moisés, Sansón, David, Elías, Jonás. Y si nos acercamos un poquito más, Pedro el apóstol, Tomás. Pudiéramos mencionar muchos importantes que en un momento dado fallaron. Tengo aquí un libro de un buen amigo mío, el reverendo Guido Benacet, que se titula Personajes y entonces, entre comillas, poco importantes de la Biblia y las grandes cosas que hicieron para el pueblo de Dios. Pueden adquirirlo, está en Amazon. Allí en Amazon consiguen este libro muy barato y tiene 10 estudios bíblicos sobre el discipulado cristiano. Fíjense qué título más sugestivo. Personajes poco importantes. Yo me lo leí y él va presentándonos 10 personajes bíblicos, algunos de los cuales ni siquiera se menciona el nombre, pero que en un momento determinado han jugado un rol muy importante, han tenido una tarea muy importante. ¿Por qué traigo esta colación hoy? Porque a veces en la iglesia de Jesucristo las personas piensan que los importantes somos
los pastores, los sacerdotes, los que predicamos, los maestros. Todo el mundo puede ser importante en la obra de Dios. Lo único que necesitas es ponerte al servicio del Señor. En nuestra vida hemos encontrado tantas personas humildes, anónimas, que han sido importantes. Yo recuerdo a alguien en La Habana, por ejemplo, que llegaba tempranito todos los domingos. Buscaba una escoba y un recogedor y barría todo el frente del templo, porque allí, al cruzar la calle, había una panadería y dulcería, vendían muchas cosas, los dulces, y las personas lamentablemente tiraban el papelito a la calle, y la calle amanecía llena de papelitos. Y él hacía eso voluntariamente, nunca se le pagó un centavo, lo hacía porque era lo que él sentía que podía hacer. Os recuerdo en Santi Espíritu aquella hermanita, cuando no había teléfono celular, que se ocupaba de llamar por teléfono a todo el mundo para avisar de los enfermos, de la persona que se operó, de quien perdió un familiar. Siempre nos mantenía al tanto. Igual que hoy en día hay quienes hacen esa misma labor ya con métodos más modernos a través de Internet. Y hay una hermana que escribe unas meditaciones muy bonitas, la felicité el otro día, y las manda siempre, muy inspiradoras. Y así eso lo hacen varias personas. Es algo casi anónimo. A veces no conozco ni siquiera a quien me envía los mensajes. Y recuerdo a aquel hermano que fue conmigo para reparar las sillas de una iglesia que estaba prácticamente sin uso y logramos que se reactivara esa iglesia. Son personajes anónimos. Os recuerdo aquel matrimonio que el 31 de diciembre, cuando otras personas estaban tranquilos comiendo en su casa, ellos estaban preparando el chocolate y el brindis de la iglesia para el culto que dábamos a las 11 para esperar el alba. Tal vez pudiéramos hacer un segundo tomo de este libro de mi amigo el reverendo Guido Benacet, con personajes, entre comillas, poco importantes actualmente en la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lean el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31 al 46. San Mateo 25, 31 al 46. Y verán cómo en el nombre del Señor podemos hacer grandes y maravillosas cosas. Y hoy en día se requiere de eso precisamente. Hay un himno, un canto de los hermanos cristianos de Brasil muy bonito, que dice: ven, entra en la rueda conmigo, tú eres muy importante. Y así es. Cada persona que conoce el Evangelio puede ser importante para la obra de Dios. Cada persona que conoce la palabra de Dios, cada persona que es capaz de hacer algo, puede entrar también en esta lista de personas importantes en la predicación de la palabra, importantes en el buen sentido de la palabra. Léanse San Mateo capítulo 25, 31 al 46. Y recuerden siempre, Dios nos pone delante posibilidades de servirle de una manera modesta, humilde, anónima o destacada. Pero una u otra, delante de Dios, son importantes. Ven,
entra en la rueda conmigo. Tú eres muy importante. Piensa, analiza, medita, tal vez una invitación a alguien, una llamada telefónica, una conversación, un mensajito puede ser importante para acercar a una persona a Dios. Tú eres muy importante. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, ayúdanos a descubrir dónde, cómo, cuándo podemos servirte. Ayúdanos a descubrir los dones que tenemos y las posibilidades y a ponerlas en práctica. Bendice a tu pueblo en el mundo entero en este momento de tanta necesidad. Oramos también por los enfermos, por los que están sufriendo por las guerras, por la emigración, por situaciones de conflicto. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, para cada uno de ustedes que está viendo este programa, muchas bendiciones. Tú eres muy importante. Y como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Comparta este programa con otras personas. Nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Que así sea. Amén.